Vamos a utilizar la hoja de cálculo de Excel para hacer la representación de una tabla de frecuencias. Bueno, acá para hacer este ejercicio tenemos una tabla de datos donde nos dan una cantidad de datos. Queremos saber qué cantidad de datos. Le seleccionamos y podemos ver que acá nos dice que el recuento es 50. Recordando que cuando hablamos de tabla de frecuencias para datos agrupados es cuando estamos utilizando una cantidad de datos elevada. A partir de 21 datos podemos comenzar a utilizar una tabla de frecuencia para datos agrupados. Bien, vamos a iniciar. Tenemos estas dos tablas acá ya preconstruidas. Lo que vamos es a verificar las fórmulas para hacer los cálculos entre cada uno de los elementos que corresponden a una tabla de frecuencia. Ejemplo, si tenemos acá, queremos saber el número de datos, ya vimos una parte que aparece acá abajo al seleccionar, donde sabemos que hay un recuento de 50 datos. Pero si yo quiero saber, apretamos igual. Siempre, cada vez que vamos a introducir una fórmula, utilizamos el igual y ponemos contar. Seleccionamos contar. Podemos observar que se nos abre un paréntesis. Nos ubicamos en la parte de los datos y los seleccionamos todos. Cerramos el paréntesis y ahí está. Tenemos una tabla con 50 datos. Queremos saber el límite inferior. Hay que recordar que el límite inferior es el dato más pequeño que tenemos dentro de los datos. ¿Ok? Aquel dato que tenga menor valor. Si colocamos igual, mínimo, ¿ok? Min. Entonces, doble clic, seleccionamos, cerramos paréntesis y el mínimo dato es 19. Ahora, el límite superior es el dato mayor entre todos los datos que tenemos allí. Hacemos lo mismo. Igual, máximo, doble clic, se nos abre paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y ahí tenemos el dato mayor, ¿ok? Que es el límite superior. Ahora el rango, hay que recordar que el rango es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Entonces es una simple resta. Decimos que esto es igual a el límite inferior menos el límite superior. Damos enter, nos aparece 60. Podemos determinar el número de clases o el intervalo. Los intervalos que vamos a manejar dentro de la tabla de frecuencia. Bien, decimos, bueno, igual y utilizamos la fórmula 1 más 3.322 por logaritmo. ¿Ok? Utilizamos el primer logaritmo y colocamos logaritmo de la cantidad de datos. Sería 50 en este caso. Cerramos el paréntesis. Bien, le damos enter y nos aparece 6.64. Acá es importante recordar que siempre es conveniente utilizar un número impar. Por eso le podemos redondear hacia el superior o al inferior. En este caso vamos a redondearlo hacia el superior, ya que es .64. Nos vamos acá a la barra y decimos redondear y nos aparece redondear más. Vamos a redondear más. Colocamos, fíjense que se nos abre acá un paréntesis. Significa que en algún lado hay que cerrar paréntesis. Entonces, para que sea un número exacto, acá colocamos coma, 0 y cerramos el paréntesis y podemos ver que nos ha redondeado a 7. Vamos a determinar la amplitud. Bien, la amplitud es la división, ¿okay?, que existe entre el rango dividido para
el número de clases o intervalos. Bien, 8.6 la amplitud, pero vamos a redondearlo a más. Nos vamos a la barra de herramientas, ok, y colocamos allí nuestra fórmula. Decimos redondear, vamos a redondear a más. Bien, entonces, a ver, aquí cerramos, si colocamos punto cero, para que ahí hay que tener mucho cuidado, nos da un error. El 0 debería estar entonces, ¿qué? Dentro, verificamos, decimos coma 0, ok, y nos ha redondeado a 9. Hay que tener mucho cuidado donde colocamos los datos en la fórmula, ya que nos puede generar un error de sintaxis, como se acaban de dar cuenta. Ahora procedamos a construir la primera parte de nuestra tabla de frecuencias. Tenemos el número de clases, los intervalos, que sería el límite inferior y límite superior. Bueno, a ver, límite inferior y límite superior. Bien, primero observamos que dice que el número de clases o intervalos es 7. Por eso tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos incluso autorrellenar. ¿Ok? Simplemente seleccionamos y soltamos y se autorrellena. Ahora aquí, el límite inferior. Recordemos que el límite inferior para comenzar la tabla, donde vamos a colocar los intervalos, es el dato más pequeño que tenemos. Entonces, el dato más pequeño es el límite inferior, en este caso sería 19. Entonces, hacemos clic allí, damos Enter y nos aparece allí el valor 19. El límite superior. Para determinar el límite superior, recordemos que tenemos una amplitud de 9. Decimos, bueno, igual a 19 más 9. ¿Ok? Serían 28. Entonces repetimos este 28, decimos igual, seleccionamos acá, damos Enter, decimos igual a 28 más 9. ¿Ok? Decimos igual, seleccionamos acá, Enter, de abajo sería igual a 37 más 9. Seleccionamos acá, decimos igual, seleccionamos este, damos Enter, y de aquí es igual a este más 9. Y así hasta rellenar la tabla. ¿Ok? Y obtenemos todos los valores. 9. Ok, igual este. Bien. 64. 9. Bien. Este es igual a este. Tenemos ya 82. Bien. Podemos observar que ya nos daba automáticamente la fórmula. Podemos utilizar el autorrelleno, pero a veces por configuración no se nos es posible. Bien, ahora vamos a representar la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ok, tenemos ahí nuestros datos, vamos a darle forma. Ok, entonces acá combinamos celdas, combinamos, bien, combinamos, ok, seleccionamos, colocamos para que se centren, para darle una mejor apariencia, ok, rellenamos y delimitamos con nuestros cuadros, ok, creamos allí. Vamos a recordar que
La marca de clase es de la siguiente forma, introducimos la fórmula, colocamos el igual, abrimos paréntesis, decimos, bueno, es el límite inferior más el límite superior. Bien, cerramos paréntesis y le dividimos para 2. Ok, vamos a ver si podemos rellenar. Si seleccionamos este punto y rellenamos, ok. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro si la fórmula está correcta? Bueno, selecciono cualquiera de los anteriores, se coloca acá y me debe marcar los que ya deben estar seleccionados. Ok, entonces podemos ver que aquí se selecciona el límite inferior, límite superior, se divide para 2. Y ahí tenemos ya la marca de clase. Vamos ahora con frecuencia. Para calcular frecuencia, vamos a introducir su fórmula, colocamos igual, decimos frecuencia, bien, doble clic, se abre el paréntesis, fijémonos que dice datos y aquí grupos, separados por una coma. Ok, entonces frecuencia, se nos abre paréntesis, nos vamos a todos los datos, seleccionamos todos los datos, bien, apretamos coma y seleccionamos el límite superior y cerramos paréntesis y obtenemos la primera frecuencia. Ahora, no podemos seleccionar y arrastrar porque nos daría error. ¿Ok? Los datos que nos aparecerían no serían correctos. Para localizar el resto de las frecuencias, entonces lo que hacemos es seleccionamos todo nuestros datos, ¿okay? Toda la tabla donde está la frecuencia. Apretamos la tecla F2, luego apretamos Control más Shift más Enter y nos aparecen todas las frecuencias de cada uno de los datos. Corroborar de que esos sean los datos que estamos manejando, pues bueno, si seleccionamos todo para contar, podemos ver que dice que hay una suma de 50, estamos manejando 50 datos. Ahora calculemos la columna de la frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada tomo de la frecuencia absoluta y copio el primer valor. Bueno, decimos igual, seleccionamos acá, damos Enter. Para la segunda, decimos como acumulado hay que ir sumando frecuencias. Decimos igual, sería la anterior, ¿verdad? De la frecuencia acumulada más la siguiente frecuencia absoluta. Bien, entonces arrastramos hacia abajo, seleccionamos acá en este puntito, arrastramos hacia abajo y ya ahí nos da el resultado de todos los valores. Lo que nos falta en esta tabla es la parte de las sumas. Entonces, bueno, si combinamos estas celdas que están acá, bien, colocamos aquí suma. Ok, vamos a enviarlo hacia acá, hacia este lado. Podemos decir, bueno, suma. Vamos a sumar todos estos valores. Bien, cerramos paréntesis. Ahí nos aparece el 50. Vamos a determinar entonces la frecuencia relativa. Recordemos que esta frecuencia relativa va con esta frecuencia que está acá, la frecuencia absoluta. Para hacerlo, bueno, colocamos la fórmula, decimos igual. Bien, seleccionamos nuestra primera frecuencia y le vamos a dividir para el total de datos, que es 50. Apretamos Enter, nos aparece el 0.22. No podemos rellenar la columna arrastrando estos valores, bien, porque nos puede dar un error. Entonces, para evitar eso, nos vamos a la fórmula, bien, y en esta parte donde está el 50, que sería
Q11. Entonces en esta Q colocamos el signo de dólar adelante y detrás de la letra. Hacemos Enter y podemos entonces arrastrar para poder obtener los valores de la frecuencia relativa. Bien, ahora vamos a sumar. Colocamos igual, escribimos suma, hacemos aquí clic, seleccionamos los valores a sumar, apretamos Enter y ahí nos aparece el 1. Vamos con la frecuencia relativa acumulada. Bueno, la frecuencia relativa acumulada podemos hacer, bueno, decimos igual, seleccionamos la frecuencia relativa, ¿verdad? Para el primer valor. En el segundo valor decimos igual, seleccionamos la frecuencia relativa acumulada anterior, le sumamos la frecuencia relativa siguiente. Bien, entonces podemos rellenar y nos aparecen allí todos los valores correspondientes a la frecuencia relativa. Ya obtenida la frecuencia relativa acumulada, ya hemos obtenido una gran parte de lo que es nuestra tabla de frecuencias.